Yo trabajé desde muy niña, por eso ahora protejo a mi hija. Mi nombre es Blanquita y yo trabajo con contrato. Estudio en la noche porque trabajo en el día. Yo soy Rosa y no me avergüenzo de trabajar en casa. Yo soy Paquita, yo siempre hablo con mis empleadores. Yo soy Luisa y voy a estudiar para salir adelante. Yo trabajo en casa y dejo a mi hija con mi vecina, porque no tengo con quién dejarla. No somos invisibles. Es una producción de AGTR, La Casa de Panchita. Yo trabajé desde muy niña, por eso ahora protejo a mi hija. Mi nombre es Blanquita. Muy bien, son las 9:33 de la noche, ¿no? 9:33 de la noche, estamos en vivo, hoy lunes 18 de noviembre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos todos a una edición más de No Somos Invisibles. Hoy con un programa especial como cada lunes, tan lejos y tan cerca. Dejo a mi co-conductora y amiga, Sofía Mauricio, que va a encender su micrófono en este momento para saludarnos y presentar a nuestra invitada de hoy, que también ya está con nosotros. Tu micrófono, Sofía. Sí, a veces no funciona la tecnología, sí. Buenas noches, queridas amigas, buenas noches, querido Carlos, y por supuesto, con mucho cariño recibimos a Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar. Bueno, no es así tan sencillo, nada más solo Centro de Capacitación, ¿no? Es fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas de Hogar de México, CASE Nacional. Además, es fundadora del primer Sindicato de Trabajadoras del Hogar de México, cofundadora de Conlactrao, cofundadora también de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Hay que decirlo porque así es. Y, por supuesto, impulsora del convenio 189 y que ahora se ha ratificado por la mayoría de países. Y me quedaría corta, Carlos, para seguirlo mencionando, todo lo que ha aportado y sigue aportando nuestra querida amiga Marcelina. Gracias, querida Marce, por conectarte en tu agitada chamba que tienes desde la Ciudad de México. Al contrario, Sofía, muchísimas gracias. Ya te extrañaba, además. Carlos, buenas noches, aquí a la orden y con mucho gusto de platicar con la audiencia y bueno, lo que sigue. Estamos conectados desde México con Marcelina Bautista, que nos acompaña. Ella es una importante líder y activista, además, mexicana, que ha estado hace poco también, ya conversaremos más adelante, nos ha visitado hace poquito nomás aquí en Perú. Vamos a hablar sobre los derechos de las trabajadoras del hogar a partir de una campaña que en México se está llevando a cabo que se llama El Tiempo es Ahora. El tiempo es ahora. Y también vamos a conversar sobre los derechos de nuestras amigas trabajadoras del hogar aquí en Perú. Bienvenida, Marcelina. Vamos a leer, Sofi, el caso que hemos publicado, que es Luisa, trabajadora del hogar, nos dice: trabajo en una casa hace 4 años y no me dan vacaciones, dice, ni gratificación. Una noche le comenté al señor y se puso muy irritado. Empezó a gritar y me dijo: por último, no te quiero pagar. Si quiero, te despido. Anda y quéjate donde quieras. ¿Qué puedo hacer? Nos dice nuestra amiga Luisa. A ver, nuestras amigas, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Por qué crees que no se respetan los derechos de las trabajadoras del hogar? Nuestras amigas que ya se están conectando, nos están saludando desde Brasil, a Silvia María Silva Santos, Maritza Correa, que también ha hecho un importante comentario en nuestro Facebook. Cuéntenos, ¿por qué creen que no se respetan los derechos de las trabajadoras del hogar? Sofi. Eso, ¿no? ¿Por qué no se respetan los derechos de las trabajadoras del hogar? Yo diría en el mundo, Marce, ¿verdad?
¿Qué es lo que está pasando? No es una realidad de un solo país, de un solo lugar. ¿Qué pasa, querida Marcia, a partir del caso que acabamos de escuchar de nuestra amiga y compañera? Sí, como dice Sofía, creo que hay varios factores en este sentido. Primero, es que pues falta conocimiento tanto de las personas empleadoras como de las mismas trabajadoras del hogar. Hay desconocimiento de lo que ya existe para las trabajadoras del hogar y como por cultura, tanto empleadoras como trabajadoras nos hemos relacionado de manera pues informal, digamos, ¿no? Se contrata a la amiga, se contrata a la que pues le urge un trabajo y no importa las condiciones. Entonces se empieza la informalidad por el cual a la hora de exigir los derechos pues es más difícil pues respetarlo, porque nadie lo puso en un papel, ¿no? Aunque nuestras leyes a nivel mundial, el contrato por escrito es muy importante, pero también tiene validez por ley el contrato verbal, es decir, de esa manera en el cual todas las trabajadoras se contratan, ¿no? Por medio de la amiga, alguna recomendada, o la empleadora va por las niñas en los pueblos, y entonces todo es de manera informal, y a la hora de hacer exigible estos derechos que ya existen, pues pesa. Y a veces hay personas que lo ven como privilegio, y no es así. O sea, no se quiere privilegio, se quiere que se respeten los derechos de las personas que hacen un trabajo muy, muy importante, ¿no? Entonces, creo que también las mismas trabajadoras del hogar, las organizaciones, debemos de difundir, ¿no? Como ustedes hacen con este programa, que todos los lunes están pues conectándose, difundiendo, y es una manera también de llegar de manera pues más masiva, digamos, para que también se vea, se escuche, se conozca esto, ¿no? En México, precisamente, es que ya tenemos todas nuestras leyes aprobadas, ¿no? Desde Convenio 189, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguro Social, que es bastante reciente, un salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar que no se rige con el salario mínimo general. En México tenemos estas formas de salarios: el general, que ganan todas las personas obreras, digamos, y luego hay el salario profesional, que se rige por las leyes especiales. Entonces, también, ¿no? Todo eso debemos de conocer, y precisamente también faltan muchas acciones por parte del Estado, porque el Estado es quien crea las leyes, y también se tiene que hacer responsable de difundirlo y crear mecanismos para que también las trabajadoras, empleadores empiecen a pues hacerse agentes responsables de estos derechos. Muchos responsables en el tema. Así es. Interesantes las reflexiones de nuestras amigas, además. Yolanda Ledesma dice: no se respetan porque nosotras mismas no nos hacemos respetar. Está interesante esta reflexión. Maruja Fusamante, buenas noches a todos. Buen inicio de semana. María Lino, abrazos desde Miami. Muy bien, en este contexto que nos comenta Marcelina, nace en México una iniciativa como El Tiempo es Ahora, ¿verdad? Que es una campaña que lleva ya algún corto tiempo, ¿verdad?, en México, en un contexto de cuántas trabajadoras del hogar aproximadamente existen en México, y cuéntanos cómo nace y por qué esta iniciativa. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, precisamente, ¿no? Lo que decía hace un momento, nosotras hemos luchado muchos años. Bueno, para hacerte más específico, en septiembre cumplimos 24 años en la lucha, todos los días, capacitando a las compañeras, haciendo eventos con personas empleadoras, haciendo alianzas con otras instituciones, incluso de gobiernos, y logramos
pues varias leyes, pero para empezar, estamos hablando de 2.5 millones, 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, la mayoría son mujeres. Una gran parte, el 97% siguen en la informalidad, es decir, no cuentan con contrato por escrito, no seguridad social, no tienen un salario justo que valga por el trabajo que ellas hacen. Y pues esto número de trabajadoras del hogar, hemos visto también que aunque va progresando, pero es muy lenta la incorporación al seguro social, que es obligatoria a partir de un día de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? A partir de un día de trabajo quiere decir que hoy la tendencia es que las compañeras tienden a trabajar en distintas casas en la semana, es decir, hay trabajadoras que van por un día o incluso en México, por ejemplo, van, no sé, 4 horas en una casa y la otra casa van 4, entonces empiezan ahí a llenar sus expectativas, pero muchas veces complica el respeto de esos derechos por la ley, porque la ley regula jornadas como de 8 horas, regula vacaciones anuales, regula aguinaldo anual, y las trabajadoras pues a veces están de manera temporal en los trabajos. Entonces, es por ello que el mecanismo que se crea en México es que las trabajadoras del hogar, a partir de un día que van con un empleador, ese empleador le tiene que pagar ese día seguridad social, ese día un salario justo, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces también nosotras logramos que todas estas leyes hoy existan, ¿no? Para las trabajadoras del hogar, por ejemplo, incluso tenemos ratificado el convenio 190 sobre violencia en el lugar de trabajo, que es muy, muy importante que lo conozcan las trabajadoras del hogar, haciendo también hincapié en que el tema de la violencia pues es muy frecuente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, hicimos un estudio apoyado por CARE en América Latina con 5 países, en el cual 17 formas de violencia encontraron las compañeras, o ellas dijeron que para ella eso es violencia, incluso los espacios en los hogares donde ellas viven esa violencia y que es peligroso para ellas, por ejemplo, ¿no? El hostigamiento sexual, el acoso, a veces violación sexual, ¿no? Entonces ellas hablan de la cocina, hablan de la recámara, del baño o espacio donde ellas están expuestas o están solas, y por eso es tan importante hacer también ir aprendiendo sobre qué dice el convenio 190, ¿no? Entonces, y justo para un poco también hacer visible todas estas leyes, que las compañeras conozcan sus derechos, que ahí estamos, ¿no? Muchas veces no saben para dónde ir, porque también somos organizaciones con pocos recursos para llegar a todo un universo de Muy trabajadoras. pocos, Marci, muy pocos. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso decidimos crear esta campaña de comunicación. Es una campaña comunicacional que va a ser permanente, y cada momento de nuestras actividades vamos a ir también fortaleciendo esta campaña, ¿no? Entonces, el tiempo es ahora, es precisamente, no es que vamos a dejar los derechos para mañana, no es que no conozco las leyes. Mi casa no es oficina, aquí vives, entonces pues detengamos, ¿no? O ahí se va. Entonces, nosotras pensamos que el tiempo es ahora, es que no solamente también urge estos derechos de las trabajadoras, urge un cambio cultural en las relaciones laborales, tanto para la empleadora como la trabajadora del hogar. La empleadora que deje de decirnos: mi trabajadora aquí vive, aquí come,
es como parte de la familia y pues no somos parte de la familia. Ellas mismas lo están diciendo. Casi somos de la familia y no somos. Y eso tiene una connotación muy grave en el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, cuando ella exige un día de descanso, que es domingo, o el día festivo. Por ejemplo, hoy México es día festivo por el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, y se recorre y se descansa el domingo. Y entonces hay trabajadoras del hogar que simplemente están trabajando porque, como decía una de las compañeras, pues no todas nos atrevemos a defender eso, ¿no? Y muchas veces también está una necesidad. Y el tiempo es ahora, tiene muchas como aristas, digamos, de intervenir con empleadores, con trabajadoras del hogar, con el Estado, incluso con personas empresarias. ¿Por qué con empresarias ahora? Porque también las trabajadoras del hogar fortalecen la economía de las mujeres, incluso empresarias, porque se quedan en su casa cuidando lo que no pueden hacer para ir a atender sus negocios. Entonces, pues todo eso reúne esta campaña y también lo hemos lanzado en distintos espacios con el Ministerio de Trabajo aquí en México, en las secretarías de las mujeres en algunos estados de la República y pues recién, ¿no? Estamos también presentando esta campaña a distintos espacios masivos, digamos. Acabamos de estar con un grupo de abogadas donde también son personas conocedoras de las leyes, pero muchas veces no conocen las propias leyes que benefician a las trabajadoras del hogar y por eso es muy importante también pues trabajar en conjunto, ¿no? Exacto, porque bueno, tú lo que nos describes, como decimos, el tiempo es ahora, parte ahora en México, pero que es una realidad que pasa en todos nuestros países, lamentablemente, ¿no? Una gran cantidad de vulneración de derechos y como ustedes, Marce, tienen los 3 puntos concentrados que tiene que ver con el contrato de trabajo, tiene que ver con seguridad social, sueldo justo, me parece, o sea, es ¿por qué iniciamos con el contrato? Sí, creo que escrito, perdón. Para nosotras es muy, muy importante el contrato por escrito. Como decía anterior, también el contrato verbal es válido, pero no tiene garantía que nos permita también si la persona empleadora nos aumenta el trabajo, pero no aumenta el salario, por ejemplo. ¿No? Que sucede mucho. Pero si firmamos un contrato, en ese contrato especificamos las actividades y cuánto un ejemplo, ¿no? Una trabajadora que vive en la casa donde trabaja, pues que firma un contrato y su descanso son los fines de semana y en recurrimos al convenio 189 que dice que la trabajadora que vive en el lugar donde trabaja descansa a partir de sábado mediodía. Pero muchas trabajadoras trabajan, por ejemplo, el domingo y si no quieren, le descuentan o la despiden. Entonces, eso es increíble porque también es porque no conocemos nuestros derechos, ¿no? En el contrato también especificamos el horario, especificamos los días de descanso, las vacaciones, el aguinaldo. Todo se concentra en ese contrato donde ambas firman y CASE es como este intermediario, como aval, digamos, ¿no? Como en el cual la trabajadora pues tiene la confianza que está la organización representándolas, ¿no? O está ahí también con ella, tanto la empleadora como la persona empleadora. Entonces, en el contrato es muy importante que también el contrato por escrito está permitiendo la formalización,
de las trabajadoras del hogar, ¿no? No hay otra manera de formalizar el trabajo en el hogar si no es con los derechos, si no es con el contrato. Entonces tenemos la otra ley que es el Seguro Social, que también garantiza el tema de la salud y otras prestaciones para las trabajadoras del hogar. Muy bien, continuando, Sofi, quiero leer el comentario de Ana Altamirán, ¿no? Dice, es muy importante poder marcar el límite entre trabajadora y empleadora, lograr que no tengamos tanto vínculo, eso hace que sea más difícil discutir nuestros derechos. Necesitamos más fortalecimiento en derechos y también en nuestra autoestima. María Lino dice, es muy parecido a una esclavitud moderna. En pleno siglo XXI. Chirlene dos Santos, a ver, está en portugués, dice, ¿no? Pero algo así como fuerza, compañeras, por un trabajo digno y decente para las trabajadoras domésticas. Un abrazo para Chirlene dos Santos, desde Brasil. Muy bien, Sofi. Tenemos mucho que compartir. Sí, vamos a hacer una breve pausa para seguir continuando, para continuar conversando con Marcelina Bautista sobre esta campaña El tiempo es ahora en México, llegando casi ya al final. Vamos a ver un spot relativo a los derechos de los trabajadores infantiles domésticos, ¿verdad? A la prevención del trabajo infantil doméstico. Mucha atención y vamos a verlo en este momento. Nuestras niñas y niños tienen derecho a jugar y a estudiar. El trabajo infantil doméstico roba sueños y oportunidades. Por eso yo contrato a una trabajadora del hogar adulta. No más niñas trabajando en casas. No más niñas trabajando en casa. Bueno, Marce, este spot tiene que ver con también la prevención y que en algún momento pues ya no hayan niñas que trabajen, ¿no? Porque tú también empezaste a trabajar siendo muy niña, igual yo, igual la mayoría de trabajadoras del hogar, ¿no? Marce, el hecho que hagan un contrato de trabajos por escrito, que trabajen en condiciones dignas, un trabajo decente, contribuiría también a la disminución del trabajo infantil, ¿verdad? Así es, y entonces tanto las normas internacionales como las leyes locales o nacionales ha ido contemplando, ¿no? Ha contemplado, por ejemplo, el horario, el derecho a que las niñas sigan estudiando, el horario, por ejemplo, no deben de trabajar a tan largas jornadas en el trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque también, por ejemplo, en México nuestra ley permite a los 14 años con todas estas observancias, digamos, ¿no? De que no tiene que ser un horario extensivo, que tengan permiso para seguir estudiando, que también no hagan trabajo forzoso, por ejemplo, y cuidar toda esta cuestión de la violencia física y sexual y laboral en los hogares, y entonces todo ello contempla en las nuevas reformas y las leyes internacionales, que es muy importante que nuestras compañeras lo conozcan, porque también no debe existir el trabajo infantil. Las niñas, los niños, su derecho es estudiar para que tengamos un país con un futuro, con niños que también sepan lo que quieran, ¿no? Y escojan el trabajo que deseen hacer. Por eso es muy importante también que el Estado intervenga, sobre todo para pues poner límites a todo esto, estas violaciones de derechos que se dan en nuestros países. Y bueno, tanto Perú como México, otros países como Ecuador, Bolivia, todos los países, Guatemala, que existe una población grandísima de mujeres indígenas donde están en la pobreza y expulsan a niños y niñas a trabajar, y el trabajo que encuentran es el trabajo en el hogar, en el hogar, y no se ve toda pues estas violencias y arbitrariedades en sus derechos. Entonces es muy importante ir visibilizando esta situación que viven, ¿no?
Yo quisiera hacerte un comentario para ir viendo cómo cómo se ha avanzado, porque la campaña, el tiempo es ahora, lo han empezado en junio o en julio, creo. Entonces, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos ya? ¿Qué sirve un ejemplo para los otros países? Pero acá nuestra amiga, nuestra compañera Shirley Dos Santos nos dice respecto al convenio 189, ¿no? Es cierto, la mayoría de los países lo han ratificado, pero ¿cómo vamos en la aplicación, no? ¿Cómo vamos? Tenemos una ley, en el caso de Perú tenemos una ley bastante interesante, pero ¿cómo vamos en la aplicación? Y por otro lado, o sea, yo acabo de recibir una compañera, tú decías que para el tema de la seguridad social es importante que es desde un día de trabajo. Pero esta compañera, la empleadora, le dice, no, tú trabajas solamente un día, una vez a la semana y no te corresponde. No como el no querer reconocer. Otra compañera que le dice, no, como tú estás renunciando, no te corresponde, no tienes derecho a nada. Otra compañera ahora le cae el agua caliente que está echando a la jarra, le cae al cuerpo y la empleadora le dice, no, pero ese no te has quemado, no se ve rojo. Le toca la barriga, le dice, eso no quema. Y la trabajadora dice, me quema, no me toque. Pero no, es tu sensación. O sea, ¿qué tal qué cero empatía, qué cero de humanidad y no reconocer este tema de los derechos, querida Marce, que tú tienes N años en este batallar y ahora que van avanzando en México, ¿no? Sí, efectivamente, esta campaña se lanza también en conjunto con la Secretaría del Trabajo, un poco como el ministerio allá, en el cual también pues se suma, o al menos están conociendo el objetivo de la campaña. También hemos estado con las secretarías en algunos otros estados que también ya conocen, difunden esta campaña, y pues esta campaña tiene que ir tomando como fuerza en cada, por ejemplo, ya viene el 25 de noviembre, donde dentro de esta campaña estamos realizando otras acciones, y es muy importante, ¿no? Que dentro de la campaña también enseñamos o mostramos todas las herramientas que hemos creado para que las trabajadoras del hogar no estén como, ¿a dónde veo ahora? ¿No? Por ejemplo, estoy hablando de la aplicación Dignas. La aplicación Dignas allá en Perú se llama Valora. Entonces, que también no sé si las compañeras tienen acceso, lo conozcan y todo. En México la aplicación Dignas lo hemos creado durante la pandemia y ha ido también tomando fuerzas, y que muchas de las veces por falta de recursos a veces nos detenemos, a veces le falta algunas cosas como en su actualización, y en esta aplicación, para esta compañera que le dicen, como tú renuncias no tienes nada. Entonces aquí en la aplicación explicamos 4 conceptos que se calculan en como nuestro derecho, que es el aguinaldo, que a ustedes le dan esta prestación creo que 2 veces al año, en junio y en diciembre. En México es cada año 15 días antes del día 20 de diciembre. También aquí calculan su finiquito. En el caso de la compañera que renuncia, por X motivo que renuncia, sí tiene derecho a un finiquito. ¿Qué es el finiquito? Es el pago que la trabajadora, por el tiempo que ella estuvo ahí trabajando, por ejemplo, no le pagaron las vacaciones, ahí va las vacaciones, todo lo proporcional, que es las vacaciones, que es el aguinaldo, y lo que le queden debiendo o los días que estuvo trabajando al final, ese es el finiquito. Entonces, tenemos estas formas de que nuestras compañeras y la persona empleadora calculen y no haya pretexto de que te fuiste y ahora pues como no hay ley. Y entonces creo que es muy, muy también importante empezar a hablar pues, esta forma de hacer exigible los derechos, y si no lo respeten, pues como en cualquier trabajo debe de haber sanción. Y como nuestros gobiernos
no difunden y no sancionen quienes incumplen la ley de las trabajadoras del hogar. Así tenemos empleadoras que dicen, pues aquí no es fábrica, aquí tú renunciaste, estuviste muy pocos días, así me pagas y tanto he hecho por ti. Entonces son esos discursos que nos limitan al ejercer nuestros derechos porque todo el tiempo ha sido, nos contratamos de manera informal, digamos, ¿no? A la merced de las personas empleadoras y con la necesidad que muchas tienen, pues aceptan ese trabajo y al final, pues se batalla para ejercer esas prestaciones. Muchas gracias, Marce. Creo que mi amigo Carlos se ha congelado. Debe estar funcionando el internet que se bloquea, ¿no? Pero sí, querida Marce, cuánto hay que aún seguir y seguir trabajando. Y acá el tema es cuán importante es que hay un compromiso desde el Estado, ¿no? Las entidades, como tú dices, competentes, porque lo que las organizaciones hagamos es poco lo que se puede hacer desde las entidades que dirigen el país. Porque una cosa es que lo diga la entidad del Estado y otra cosa es que lo digamos nosotras, que siempre en nuestro caso a veces dicen, pero bueno, ustedes son AGTR, la Casa de Panchita, el Ministerio de Trabajo no ha dicho nada, ¿no? Entonces, ¿cuánto se compra el pleito realmente las instituciones del Estado, ¿no? Sí, creo que también es importante hablar cuál es el rol de cada sector. En el sector de las trabajadoras del hogar, como en muchas otras partes, en este caso como los sindicatos, se trabaja de manera tripartita. Es decir, cada quien pone, ¿no? de su parte para que sus derechos y obligaciones se puedan cumplir. Y entonces tenemos en México, por ejemplo, tenemos todas estas leyes, ¿no? El salario profesional para las trabajadoras, el convenio 189, el convenio 190, la ley de seguro social que tiene más o menos 1 año y medio, el salario mínimo profesional de las trabajadoras del hogar. El gobierno ha creado y ha puesto esas leyes, ¿no? En manos de las trabajadoras, de los empleadores, aunque le falta mucho por hacer. Las trabajadoras del hogar ya nos hemos organizado, ya tenemos 24 años organizándonos y entonces hoy decimos que faltan las personas empleadoras, pero también no vamos a lograr que se implemente de la manera efectiva estas leyes que ya existen si la trabajadora conoce sus derechos y no lo exige. Si la trabajadora la invitas a capacitarse por las nuevas leyes y cosas que van surgiendo, no vienen a capacitarse, por ejemplo. Y entonces, pues difícilmente vamos a avanzar y las trabajadoras siempre van a decir es que no me respetan, es que no quieren, es que ya le dije, pero no. Y entonces, pues simplemente no están empoderadas muchas trabajadoras del hogar para exigir esos derechos. Y pues con esta campaña que está dirigido a las personas empleadoras, pues faltan ellas porque también le entren a cambiar la cultura en sus casas, a respetar los derechos de las trabajadoras del hogar, igualito como ellas van en un trabajo y esperan vacaciones, esperan aguinaldo, firman contrato y a los 15 días ya están gozando de seguridad social. Lo mismo debería de ser con las trabajadoras del hogar. Entonces no, ya las leyes incluso a nivel internacional, que es el convenio 189 que permitió en América Latina cambiar sus leyes, es esto lo que necesitamos, ¿no? Un cambio cultural para con todo el respeto que
que tiene estas 9 leyes que incluso, pues allá en Perú, ¿no? Tienen el convenio 189, pero también vuelvo a decir, nos falta a las trabajadoras del hogar tomar conciencia, organizarnos y juntas ir a exigir esos derechos que nos están respetando. Muy bien. 17 de la noche, Marcelina, ha sido un placer enorme tenerte en el programa. Nos acompañó Marcelina Bautista, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar en México, en Latinoamérica, ¿no? Durante décadas liderando esta nave que son los derechos, la promoción y defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, en Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Sin embargo, queremos terminar el programa, Sofi, comentando. A ver, tenemos un último comentario de Maribel López. Dice, en México conozco varias trabajadoras del hogar que tienen sueldos muy bajos con el argumento de que se gastan en su comida y vivienda. Yo considero que tener una empleada a tu disposición 24/7 es un lujo que se debería pagar justamente. Maribel López nos comenta. Bueno, Sofi, sí, a ver. Sí, bueno, podríamos seguir conversando porque hay mucho que conversar, pero tenemos para otra oportunidad para seguir hablando sobre este tema, porque vamos a seguir y seguir mientras las cosas sigan así como están, ¿no? Y creo que, Carlos, antes de despedirnos, de todas maneras, queremos, bueno, que tú, Marce, sabes que nuestra querida compañera también, Adelinda Díaz Uriarte, partió hace poquito, ¿no? Quien ha sido fundadora del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar, también de Sintraugarp y de Fentraugarp, que dedicó su vida, dedicó toda su vida para poner su granito de arena. Y bueno, igual es una pérdida para Perú, pero también para América Latina, porque ella también es cofundadora de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Nos deja muchas historias por delante, Marce. Sí, efectivamente, Sofi, nuestra compañera Adelinda, fundadora de Colactrao, creo que lo menos que se merece Adelinda es que luchemos todas por nuestros derechos y ese legado que nos ha dejado con todos los días trabajando, todos los viajes que ella ha hecho, incidiendo, hablando, y de verdad yo soy testiga de todo el trabajo que hizo Adelinda en América Latina y de verdad yo solicito a todas las compañeras que hay compañeras que han dado su vida luchando por nuestros derechos y hagamos honor a ese trabajo que ella hizo y empoderémonos y exijamos ese derecho para que también ella de verdad que puso tanto de su vida, tanto de su tiempo, tanto de ese esfuerzo y pues hoy no la tenemos, pero nos ha dejado muchas cosas, especialmente en Perú y para Colactrao y pido, ¿no? Pido pues paz para ella, pido a las compañeras que la conocieron, que la conocen, que saben que hoy Adelinda ya no está con nosotras, pero nos ha dejado mucho trabajo que hacer, ya nos abrió el camino, ya abrió las puertas y solamente nos toca poca cosa, no lo que a ella le costó. A ella le costó, me acuerdo que más de 25 años para que se pasara la primera ley de trabajadoras del hogar. Entonces, de verdad, pues un reconocimiento para nuestra compañera Adelinda y que también todas las compañeras que están ahí la conocen, sigan sus pasos, escuchen lo que ella ha hecho y continuemos porque más que empezar, debemos continuar lo que nos dejan, lo que nos han dejado nuestras compañeras como Ruth también, que recién hace un mes nos ha dejado con toda esa lucha que ellas hicieron, ¿no? Para América. Así es. Gracias. Nuestro homenaje desde aquí, por supuesto, con todo el camino que queda por andar, como nos dice Marcelina, con el mensaje de empoderamiento, ¿verdad? Por este cambio de mentalidad por el que Adelinda luchaba
pues quedará también como una bandera nuestra y como la bandera de todo el movimiento que promueve y defiende los derechos de las trabajadoras del hogar. Muy bien. Gracias, querida Marce. Un abrazo fuerte, saludos a todas las compañeras y sigamos adelante. Y tu fuerza para seguir adelante. Y evaluaremos más adelante cómo fue la campaña, cómo va, ¿no? ¿Cuáles han sido Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, seguimos. Te abrazamos desde el corazón, querida Marce. Igual. Hasta pronto. Y que viva México. Que viva y que bebamos con tequila. Bueno, Sofi. Nos vamos. Son 10:12. Sí, no nos hemos quedado tanto tiempo hace rato, pero comentar lo que se nos viene el próximo lunes. Sí. Pero comentarle que este spot es importante, disculpa Carlos, que el spot que hemos compartido hace un ratito, que lo vean, que lo compartan con sus amistades, porque no solo un trabajo de nosotros, que estamos en No Somos Invisibles, lo que hace CASE, lo que hacen las organizaciones solitas no va a avanzar. Todos tenemos que sumarnos. Compartan con sus amistades, compartan con su familia, ¿por qué no? Compartan con sus empleadores para que estén también informados. Creo que es muy importante. Claro que sí, estimada Sofi, como vamos a cerrar el programa también con un spot importante de nuestra campaña Juega Bonito, a propósito del contexto futbolero, pero antes anunciar, no podemos dejar de anunciar que el próximo lunes es 25 de noviembre, y se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Y vamos a tener un programa muy especial con una invitada especial, además que conocemos, ¿verdad? Bettina Valdés, Sofi. Así es, amigas, recuerden que el lunes 25 es el Día de la No Violencia contra la Mujer, y en el marco de este día vamos a tener con nosotras a la abogada especialista Bettina Valdés, una amiga muy cercana al tema también, quien elaboró este libro Revelando el Secreto, qué pasa dentro de los hogares donde laboramos las trabajadoras del hogar, cómo crear un ambiente seguro para las trabajadoras del hogar, que no tengamos que enfrentar todos estos temas que ya hemos comentado, ¿no? De violencia. El trabajo también se puede ser un lugar de violencia. Así es, querida amiga. Y bueno, entonces, nos vamos con nuestro spot bandera, Juega Bonito. Hasta el próximo lunes, como siempre, las esperamos a las 9:30 de la noche. Este es un llamado a que los empleadores jueguen bonito, cumplan con sus obligaciones, así como las trabajadoras del hogar cumplen con sus obligaciones, pues, ¿no? Y hasta el próximo lunes, que tengan una bonita semana, queridas amigas. Un abrazo, querida Sofía. Abrazos, amigas. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. ¡Comienza el encuentro! Juanita López llega al paradero y sube al bus, dribleando el tráfico, escapa por la banda y llega a la casa donde trabaja, a poner el orden y limpieza como cada lunes, alistando a los niños para el colegio, arreglando los cuartos, haciendo las compras. ¡Avanza Juanita! Entrando a la cocina, poniendo el arroz, barriendo y trapeando, lavando la ropa, poniendo las verduras, la sopa, el segundo, el postre, lavando los servicios, planchando la ropa. Final del primer tiempo. Se cumplen los 15 minutos de descanso y Juanita saca a pasear a Bobby. Baña a Bobby, da de comer a Bobby. Limpia las ventanas, los muebles, aspira la alfombra. El tiempo corre y Juanita atiende el timbre. Las llamadas. Pita el árbitro. Es hora de salida y Juanita se dirige a los camerinos. Ha terminado el encuentro aquí en las... Ellas sudan la camiseta por tu familia todos los días. Son las trabajadoras del hogar. Juega bonito, cumple sus derechos. Ley 31047 de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.